Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, entonces el día de hoy vamos a ver el capítulo 7 del primer libro de Samuel, después de haber hecho este recorrido para recordar lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. También nosotros vemos aquí entonces cómo el arca ya llega al pueblo de Israel. Y en este caso llega a un poblado de levitas que es Kiriat Jearim, y ellos la llevan a este territorio y la pusieron en casa de un hombre que se llama Abinadab, que está situada en el collado, y santificaron al hijo de Abinadab, llamado Eleazar, para que guardase el arca del Señor, o sea, para que la cuidara, ¿no? Y entonces, después de 7 meses que el arca de la presencia de Dios estuvo en medio de los filisteos, llega a la tierra de Israel, pero no puede ser llevada a Silo, donde antes estaba, porque ya no hay un lugar de adoración. El lugar que era de adoración se ha perdido, ha sido destruido por los filisteos. Y entonces también recordamos que tanto el sumo sacerdote como sus dos hijos, que serían sus sucesores, murieron el mismo día en el que el arca fue llevada con los filisteos. Entonces, el pueblo de Israel está perdido. Y podemos recordar también que este primer libro de Samuel está escrito al mismo tiempo que el libro de los jueces, ¿no? Que la parte final del libro de los jueces. Entonces, estamos viendo de nuevo, cada quien hace lo que bien le parece. Y en este caso, no saben qué hacer con la presencia de Dios o con el símbolo de la presencia de Dios, que es el arca. Y entonces lo que deciden es que se quede en una casa y que haya un hombre que cuide de ella, ¿no? Para que no nos haga mal. Y Samuel en ese momento ha desaparecido, al parecer. Y eso es algo bien importante, porque nosotros nos vamos a encontrar en este periodo, en este tiempo del versículo 1 del capítulo 7 del primer libro de Samuel, con el versículo 2, una distancia mucho más grande a solamente un renglón, ¿no? Tú lo puedes leer en tu Biblia rápido, pero en realidad es mucho tiempo. Y lo vamos a ver en el versículo 2, dice que desde el día en el que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor, ¿no? Entonces, pasaron 20 años para que el pueblo de Israel empezara a lamentarse en pos del Señor. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel durante estos 20 años? ¿Qué es lo que hizo Samuel durante estos 20 años? Lo de Samuel no lo podemos saber porque la Biblia no nos marca esa historia de qué es lo que pasa con Samuel. Hay algunos que dicen que regresó a casa a seguirse preparando para el Señor, a seguir sirviendo, ya que el pueblo de Israel no quería obedecer al Señor. Y entonces Samuel regresa a casa y sigue predicando el arrepentimiento, sigue hablando al pueblo de Israel, porque la palabra de Dios moraba en Samuel. Pero el pueblo de Israel, lo que sí sabemos es que a través del libro de los jueces, nosotros vemos que está pecando, está equivocándose, está eligiendo sus propios caminos durante estos 20 años. Y una de las cosas que vamos a tener en estos 20 años es que el pueblo de Israel va a buscar adorar a otros dioses. Y esta parte es bien interesante porque en teología se dice que todos somos teólogos, ¿no? ¿Qué es un teólogo? Bueno, un teólogo es alguien que busca conocer a Dios, ¿no? Que busca tener el conocimiento de Dios. ¿Y por qué se dice que todos somos teólogos si no todos creen en Dios? Algunos son agnósticos, algunos son incrédulos. Bueno, lo que pasa es que todos formamos o tenemos una idea de algo que es más poderoso que nosotros, un poder que es más fuerte que nosotros, y
A eso bien le podríamos llamar un dios o un ídolo. Y esta parte va a ser importante para nuestro estudio porque el versículo 3 va a decir que Samuel, después de estos 20 años, cuando Dios, y esta parte a mí me encanta porque durante estos 20 años que no encontramos gran parte de lo que sucede en el capítulo 7, solamente nos dice fueron 20 años, lo que sí podemos encontrar es que en estos 20 años, en donde el pueblo de Israel se ha ido por otros dioses, se ha ido por hacer las cosas a su manera, Dios ha seguido actuando y Dios sigue presente y Dios sigue obrando. Y entonces en el versículo 2, cuando dice que el pueblo de Israel, toda la casa de Israel se lamentaba en pos del Señor, cuando ya por fin Israel recuerda que Dios está ahí, Dios sigue estando presente, Dios sigue teniendo misericordia, ¿no? Entonces el pueblo de Israel está diciendo, híjole, creo que sí nos equivocamos y se tardaron mucho tiempo, se tardaron 20 años, pero si tú y yo lo pensamos, probablemente tú y yo también nos hemos tardado mucho tiempo en arrepentirnos, en decir, sí, creo que he hecho las cosas mal. Y sí, ahí está Dios. Y tal vez desde niño me hablaron de Dios y yo nunca lo había visto, ¿no? Yo nunca me había acercado, nunca había pensado que fuera tan necesario para mi vida. Y entonces ahora sí, el versículo 4, perdón, 3, dice que habló Samuel a toda la casa de Israel, a todos los israelitas, diciendo, si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparen su corazón al Señor. Y solo a Él sirvan y Él los librará de las manos de los filisteos. Entonces, ¿qué vemos aquí en este versículo? Samuel, que no se había visto durante estos 20 años públicamente, que no nos habla la Biblia de lo que está haciendo, lo que sí nos habla en este momento es que cuando el pueblo de Israel se vuelve a Dios, cuando el pueblo de Israel pide a Dios, Dios envía a ellos a Samuel. Samuel, por lo tanto, lo que sí podemos saber es que se estaba preparando en palabra para poder hablar al pueblo de Israel de parte de Dios. Y esto nos habla a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo estamos pidiéndole a Dios que nos dé una oportunidad para hablarle a otros, para hablarle a tu familia, para hablarle a tus amigos. eh, y tal vez tú y yo somos muy desesperados y estamos pidiéndole a Dios, Señor, dame una oportunidad para hablarle a tal persona. Dame una oportunidad para hablarle a mi esposo, para que mi esposa te vea, para que mis hijos te conozcan. Dame una oportunidad para que en el trabajo sepan quién eres tú. Pero pasa un mes y tú y yo decimos, híjole, Dios no me ha dado oportunidad. Pasa otro mes, pasa otro mes, pasa un año y tal vez tú y yo comenzamos a desesperarnos y a decir, Dios, creo que tú no quieres que le hable a la gente de ti, ¿no? O Dios, creo que yo no soy capaz. Y en este caso vemos a Samuel, que ha sido preparado y se estuvo preparando durante 20 años para poder predicar la palabra de Dios al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel pudiera escuchar esta palabra y se arrepintiera. Entonces, no dejes de prepararte, no dejes de pedirle a Dios, no dejes de orar a Dios, porque algo que nosotros vemos en esta parte de Samuel es que Samuel debió de haber estado orando por el pueblo de Israel. Samuel debió de haber estado pidiendo dirección a Dios. Señor, habla que tu siervo oye. Debió de haber sido parte de las oraciones constantes de Samuel después de su primer encuentro con el Señor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. A veces tú y yo podemos pensar, no, pero es que ya no soy el mismo de hace 10, 15 años cuando el Señor me alcanzó, me habló y yo tenía muchas ganas de hablarle a todo mundo de Él. Pero la realidad es que somos los mismos que Dios alcanzó y salvó, los mismos a los que Dios lavó de sus pecados, los mismos que entienden la gran salvación a la cual hemos sido llamados. Entonces, tal vez hasta más podemos
entender o podemos entender más esa salvación y por lo tanto tendríamos que hablarla más, a pesar de que de repente tu familia te tire de loco, a pesar que de repente te puedan decir, no, 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 ya no me hables de Cristo, ya tú sigue orando por las personas, por el tiempo, porque Dios dé el momento exacto para que tú hables como Samuel habló a toda la casa de Israel. Y cuando Samuel habla a toda la casa de Israel es porque los israelitas estaban ya durante 20 años en opresión de los filisteos. Algo que no es, cuando tú y yo estudiamos el libro de los jueces, vimos que no es algo raro, ¿no? El pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba a un juez que los liberara, que obrara de parte de Dios, el pueblo estaba bien y otra vez el pueblo caía en pecado y caía en adorar a otros dioses. En este caso es lo que está pasando con el pueblo de Israel, pero ahora Dios está levantando a Samuel. Samuel como el último juez de Israel y como el primero de los profetas. Y ahora Samuel está hablando y les dice, si ustedes se volvieran de todo su corazón al Señor. Y esta es una clave importantísima para cambiar la realidad de nuestras vidas. En este versículo está ahí, esta clave tan importante. Si tú te volvieras a Dios de todo tu corazón, ¿no? Si nuestros corazones se rindieran a Dios por completo, entonces hay efectos en que nuestros corazones se vuelvan a Dios, ¿no? Y esto es lo que Samuel les va a decir. Si ustedes se vuelven de su corazón, del interior de ustedes, con su mente, con su razonamiento, con todo lo que son, y van a Dios, entonces, dice Samuel, van a quitar los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón al Señor y solo a él sirvan y los librará de las manos de los filisteos. Y ahí está esta parte que yo les decía en este versículo, ¿no? Ese cambio que el Señor hace cuando nosotros de todo nuestro corazón nos volvemos a Él. Después de 20 años, ellos ahora van a ir a Dios y van a pedir que les quite la opresión de aquellas cosas que ellos han permitido que les dominen. ¿No? ¿Qué les ha dominado? Les han dominado los filisteos, pero también ahora ellos sirven a otros dioses. Y entre esos dioses, pues está Astarot y están los Baales, ¿no? ¿Quién es Astarot? Bueno, pues Astarot va a ser la diosa de la fertilidad, ¿no? Entonces, eh, la diosa de la fertilidad no solamente en lo sexual, aunque es un ámbito bastante amplio lo sexual en el caso de Astarot, sino que también en la fertilidad de los campos, ¿no? Entonces, tú querías un terreno fértil, tú querías una buena cosecha, tú ibas y ofrecías a Astarot, pero te estabas ligando a Astarot y era una deidad cananea alejada de Dios, contraria a Dios, contraria a lo que Dios había dicho en su palabra en Éxodo 20, que no debería el pueblo de Israel tener dioses ajenos ni darle su gloria a otros. Y entonces el pueblo de Israel eh, dice, no, pues para una buena cosecha, lo que hacen los pobladores de esta región es ir y ofrecerle a Astarot. Y aparte es placentero, ¿no? Por todo lo que significaba el servicio a Astarot. Entonces ellos dicen, Astarot me pide cosas que me gusta dar o hacer, y el Dios de Israel no me pide cosas que me gusten hacer. Al contrario. Entonces, ellos ponderan y dicen, me gusta más esto. Y ellos se empiezan a atar y a esclavizar. Y no solamente eso, sino que ellos han decidido servir a los filisteos. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿cómo decidieron servir a los filisteos si fueron a la guerra en su contra y murieron muchos judíos? ¿Por qué podemos decir que ellos decidieron entregarse? Porque si ellos hubieran hecho lo que Dios les había pedido desde un principio, el pueblo de los filisteos no hubiera podido atacarles, porque mientras Dios estuviera con el pueblo de Israel, ningún mal podría ser en contra de este pueblo. Pero el pueblo de Israel se las ingenió
El pueblo de Israel decidió que quería pecar en contra de Dios y por lo tanto fue que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Pero en esta ocasión, Samuel les habla y les dice, vuélvanse a Dios, den vuelta de sus malos caminos. Y en el versículo 4 dice que entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y esta parte entonces, tú y yo podríamos pensar, bueno, en mi caso no tengo figuras de Baales ni de Astarot, yo ya no tengo nada de eso, no tengo imágenes en mi casa, pero esta parte es bien importante porque hay ídolos que no necesariamente están puestos en nuestras casas, en un nicho o en un altar. Hay ídolos que probablemente están puestos en nuestro corazón, ¿no? Que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en este tipo de ídolos, en donde hemos dicho, mientras yo tenga mis terrenos, mientras yo tenga mi casa, mientras yo tenga mi dinero, mientras yo tenga mi trabajo, mientras yo tenga mi familia, mientras yo tenga, y puedes poner algo en lugar de Dios, ¿no? ¿Qué es con lo que no se derrumbaría tu mundo? Y esta parte es bien importante para nosotros entonces, porque muchas veces tú y yo hemos puesto nuestra confianza en cosas que pensamos que no se van a derribar, ¿no? Que podrían soplar los vientos, que podrían venir las aguas y no se van a derribar. No va a derribar nuestra vida, no va a derribar a las personas, pero en realidad hay veces que esas cosas en las cuales nosotros hemos confiado se derriban, se rompen. Y entonces tú y yo debemos de tener cuidado, de tener ídolos, no solamente en nuestra casa, ¿no? Porque es bien sencillo, es difícil, pero es más sencillo eliminar un ídolo de una casa. O sea, que tengas una figura de barro, es mucho más sencillo sacarla, regalarlo, tirarlo a la basura, que sacar un ídolo de tu corazón, en donde tú le estás rindiendo adoración a eso, ¿no? Y puede ser que digas, yo voy a estar seguro mientras haya economía. Y entonces tu corazón va a estar saltando entre la confianza en Dios y la confianza en la economía. Yo voy a estar seguro mientras haya salud y tu confianza va a estar saltando entre Dios y tu salud. Y no se trata de eso, porque mi salud no es lo que me mantiene en pie. Es Dios quien me da salud para que yo esté en pie. No depende de mi economía, depende de Dios. Y entonces, cuando tú y yo entendemos eso, debemos de quitar estos ídolos y servir solamente al Señor. Y eso es lo que le costó 20 años al pueblo de Israel. Y esto nos lleva a hacer una pausa. ¿Cuáles ídolos son los que te han estado haciendo saltar entre Dios y ellos? ¿Cuáles cosas son las que has valorado tanto que has pensado, yo sin esto no podría vivir? Cuando en realidad, sin lo único que no podemos vivir es sin Dios. Pero entonces, en el verso 5 Samuel les va a decir, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré por ustedes al Señor. Y aquí Samuel, entonces, ahora le pide a todo el pueblo de Israel que se reúna en Mizpa. Y en el verso 5 encontramos que Samuel les dice, yo oraré por ustedes al Señor, algo que el pueblo de Israel no había hecho durante 20 años. Y a veces nosotros pensamos que la oración es solamente un extra de nuestra vida como creyentes, ¿no? Mira, hay que orar porque, pues, ni modo, hay que orar. De hecho, en las iglesias donde hay reunión de oración, muchas veces las reuniones de oración son las menos concurridas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta orar, porque a la gente no le gusta tener este tiempo de intimidad con Dios. Pero en esta parte Samuel los regresa a lo que es lo principal.
¿Cómo ha tenido encuentros con Dios Samuel durante estos 20 años? Y yo les decía hace rato, ¿cómo es que estos 20 años los pasó Samuel y fue preparado? ¿Y cuál me imagino que era una de sus oraciones más constantes? Habla que tu siervo oye. Pues fue a través de la oración que sobrevivió Samuel, que Samuel tuvo dirección sobre qué es lo que tenía que hacer y esperanza sobre que el pueblo de Israel se volviera a Dios. ¿Hace cuánto que tú no estás orando por tu familia? ¿Hace cuánto que tú como papá no estás orando por tus hijos? Y puede ser que tus hijos sean pequeños y tú estás orando, Señor, guárdalos en el fútbol, guárdalos en el karate, Señor, guárdalos en la escuela, Señor, guárdalos en tal lugar, pero también ora por lo que va a hacer en el futuro de tus hijos. ¿No? Ora por sus esposos, sus esposas, ora por sus hijos, ora por sus trabajos, ora por ellos. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros, no solamente con los padres, sino hace cuánto que tú no oras a Dios, hace cuánto que tú no llegas con Dios y que le dices, Señor, háblame, quiero oírte, habla porque tu siervo escucha. Y Señor, tal vez hay cosas mal en mi corazón. También guíame a que esas cosas sean limpiadas de mi corazón. Y eso es lo que ahora está haciendo Samuel con el pueblo. Vengan todos, vamos a reunirnos y voy a orar por ustedes en Mizpa. Y entonces dice el verso 6 que se reunieron en Mizpa. Y me encantan los simbolismos que vienen en el verso 6 porque dice que se reúnen en este lugar y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra el Señor hemos pecado. Y aquí hay dos símbolos interesantes, el de sacar agua y derramarla. A eso se le va a llamar libación, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el pueblo de Israel es libaciones y es un simbolismo que el pueblo de Israel está diciendo, así como se derrama esta agua sobre tierra, así voy a derramar o así quiero derramar mi alma delante de ti. Señor, ya no puedo ser igual, ya no puedo estar así. Hay cosas en mí que yo no sé cómo componer, hay cosas en mi vida que yo no sé cómo reparar, hay cosas en mi pasado que yo no sé cómo transformar, pero vengo delante de ti y me rindo. Ya entendí que no voy a poder con mis ideas, con mis ídolos, que no voy a poder a mi manera. Vengo y me derramo delante de ti. Y esta parte de derramar la libación así es bien interesante porque si tú lo piensas, no ibas a poder recuperar el agua. Y era una forma de decir, yo me entrego a ti y no hay vuelta atrás. Ya no quiero volver atrás, ya no quiero ser lo que he sido hasta este momento. Y el pueblo de Israel está haciendo estas libaciones, está derramándose, derramando el agua, diciendo, Señor, sé tú. Y no solamente eso, sino que dice que ayunaron aquel día y están reconociendo, mi primer necesidad no es física, mi primer necesidad no es alimentarme, mi primer necesidad eres tú, Señor, porque a través de ti es como yo soy fortalecido, porque solo tú puedes alimentarme verdaderamente. Y entonces, ese día, ya cuando ellos hacen estos simbolismos, declaran o dicen, contra el Señor hemos pecado. Y es el punto más álgido en este momento del pueblo de Israel, ¿no? La punta es cuando ellos dicen, sí es cierto, contra el Señor hemos pecado, le hemos fallado a Dios. Y podía ser en las cosas más pequeñas, podía ser en, oye, pero yo no he matado, no, pero has mentido. Oye, pero yo no he robado, no, pero has hablado mal de alguien. Y entonces todo el pueblo de Israel reconoce eso. Hemos hecho mal, hemos fallado a Dios, hemos pecado, ¿no?
todo esto que el pueblo de Israel está haciendo, Dios lo está escuchando y Dios lo está viendo. Y entonces Samuel está hablándole al pueblo de Israel, les dice, vuelvan su corazón a Dios, quiten los dioses ajenos, solo sírvanle a Él. Y el pueblo de Israel escucha después de 20 años de opresión y reconoce. Y puede ser que tú y yo tengamos un montón de cosas ahorita así, que tengamos un montón de problemas o que ya llevemos mucho tiempo con un problema que pensamos que no puede tener solución en nuestras vidas, con un pecado que está ahí en nuestras vidas todo el tiempo, ¿no? Y hay pecados que al principio pudieran parecer agradables, ¿no? En este caso, podemos pensar, para los israelitas pudo haber sido agradable ir a ofrecer a Astarot, ¿no? ¿Por qué? Porque ir a ofrecer a Astarot era ir a cultos en donde se practicaba la prostitución sagrada por la fertilidad, donde se hacían fiestas, donde se hacían borracheras. Entonces uno puede decir, oye, pues es el ambiente, ¿no? Qué padre. Pero ¿qué pasa cuando el ambiente te absorbe y cuando ya no es porque quieras ir, sino porque debes, necesitas ir, porque si no te sientes vacío? Y de todas formas, cada vez ahora cuando bebes necesitas más alcohol, ahora necesitas más de las cosas que antes te daban placer y resulta que terminas siendo o sintiéndote vacío. Y aquí es donde Dios mete la mano y nos libra, ¿no? Y podemos pensar en diferentes cosas, podemos pensar en cómo hemos llegado a depender de ciertos pecados que Dios quiere quitarnos y que tal vez tú y yo pensamos que ya no iban a poderse, pero lo que pasa es que tú y yo necesitamos volvernos de todo corazón a Dios. ¿Qué es lo que hemos puesto primero? Pero entonces, los hijos de Israel en el versículo 8, perdón, versículo 7, están ya reunidos, están oyendo, están arrepintiéndose, y dice al final del verso 6 que juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y esta parte de juzgó debemos de entender que está hablando de gobernó. Fue el líder, fue aquel que los está llevando a que ellos se arrepientan. Eso significa, ¿no? Como en el libro de los jueces. Y en el verso 7, ahora sí dice que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y aquí viene algo bien importante para nosotros también, porque, ¿sabes? Cuando tú te arrepientes de las cosas que has hecho mal, cuando tú le dices a Dios, Señor, si es cierto, me he equivocado, los problemas no desaparecen. Aquellas cosas que tal vez tú habías estado ya tratando de evitar o que ya pensabas, bueno, ya no va a haber crisis, pueden hacer crisis. Y lo vemos aquí en el verso 7, los filisteos, pues ya tenían el dominio sobre Israel, pero ven que se reúnen en Mizpa y entonces lo que hacen es subir y atacar al pueblo de Israel, ¿no? Y esta parte es bien importante. Muchas veces tú y yo vamos a ser atacados por las cosas que pensábamos que ya no nos iban a atacar si estábamos del lado de Dios. Y en este caso, el pueblo de Israel dice en el versículo 7 que escuchó y tuvo temor de los filisteos. Y es que hace 20 años el pueblo de Israel fue a guerra, o 21 casi, fue a guerra en contra de los filisteos y perdió. Y después llevaron el arca y perdieron. Y desde ahí llevan más de 20 años dominados por los filisteos. Y en esta ocasión, entonces ellos siguen pensando, ¿qué pasa si nos vuelven a derrotar? Ya sabemos lo que se siente que maten a las personas que queremos. Y esta parte es importante en nuestras vidas porque entonces tú y yo podemos temer
híjole, pero es que el pecado me asedia, híjole, pero es que qué tal si las cosas salen mal y puedes tener temor. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 8. Dice que entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y es que ahora el pueblo de Israel está entendiendo esto, que 20 años antes no había entendido porque estaba ciego y porque pensaban que Dios solamente era como un talismán, ¿no? Como algo que me da suerte. Ahora entienden que ellos tenían que estar santos delante de la presencia de Dios, que tenían que ser limpios. Y ahora que se han arrepentido, entienden la importancia de la oración, de clamar, de poder decirle a Dios, Señor, aquí estoy y no sé, tengo miedo, pero tú eres el que me quita todo temor. Y muchas veces en medio de los problemas, de las dificultades, de las necesidades, tú y yo necesitamos hacer eso. Señor, tengo miedo. Señor, yo no sé cómo voy a pasar esto, pero guíame tú. Y también debemos de tener a alguien como Samuel. Y esa parte me encanta, ¿no? Y probablemente tú no tengas a alguien como Samuel, pero si tú me mandas un mensaje y me dices, Alfonso, ayúdame a orar, voy a estar orando contigo. Probablemente hasta te marque o te mande un mensaje y te diga, bien, vamos a orar, ¿no? Y vamos a poner esta necesidad tuya en manos del Señor, porque es imperante. Y en este punto entonces vemos que los hijos de Israel le dicen a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. Una duda, ¿tú tienes a alguien que puedas llamarle o mandarle un mensaje y decirle eso? Oye, ora por mí, no dejes de orar por mí. Solamente eso. Hoy ha sido un mal día, ora por mí. Y que estés seguro o segura de que esta persona va a estar orando, porque es necesario. Y es necesario que tú estés orando así también por las personas, que nosotros podamos estar orando así. Y a mí me encanta Gracia y Verdad porque yo veo las listas que luego me enseñan Ceci, la hermana Abril, ¿no? Que, en donde me dicen, en especial Ceci, creo que es la que lleva la lista de las cosas por las que se han estado pidiendo y las respuestas de parte de Dios dentro de la congregación, ¿no? Y esta parte es hermosa para nosotros entonces, porque vamos viendo cómo es que Dios responde cuando nosotros clamamos a Él. En Jeremías 33:3, la Biblia dice que de parte del Señor, que nosotros debemos clamar a Él y Él nos responderá, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en medio del temor. Ahora, en el libro de los Salmos, y acompáñame ahí, en el Salmo 56, vamos a ver qué es lo que dice el salmista en el Salmo 56. Entonces, eh, esta parte de clamar a Dios, de orar a Dios, es bien importante en nuestras vidas. No podemos pensar que es algo irrelevante, cuando en realidad es una de las cosas más importantes en nuestra vida como creyentes. Salmo 56 está hablando David y justamente los filisteos lo han atrapado en Gad. Entonces, él va a decir en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Y te ha pasado eso, que en algún momento tú sientas que hay hombres, que hay mujeres, que hay personas que están tan en tu contra que te devorarían, que te harían pedazos, que no dudarían en hacerte mal, que se la pasan oprimiéndote y molestándote? Eso era lo que estaba sintiendo David. Y en el versículo 3 de este salmo,
él tiene una declaración de confianza que el pueblo de Israel estaba haciendo antes que él en el primer libro de Samuel. En el día en el que temo, yo en ti confío. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer en el día cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las cosas que nos agobian, nuestros enemigos. Ya no podemos recurrir a nuestros ídolos. Ya no puedo recurrir a el dinero, ya no puedo recurrir a la salud, ya no puedo recurrir me van a librar mis amigos, me va a librar mi familia. No, tengo que ir con Dios, porque es el único que realmente puede librarme de muchas cosas. Nadie más va a poder ayudarme. Y entonces vamos al versículo 8 y vamos a ver que dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este versículo es tan poético, pero es tan hermoso también porque es David pensando, ¿no? Tú conoces las veces que yo he huido, las veces que yo no he podido hacer nada en su contra y has visto cuando lloro y no están ahí mis lágrimas pesadas por ti, no están ahí mis lágrimas anotadas. Verso 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿No? Y ahí David muestra nuevamente su confianza y dice, pero yo sé que mis enemigos serán vueltos y yo alabaré a Dios en su palabra y no temeré porque yo he confiado en él. Y entonces versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te rendiré o te daré, te tributaré alabanzas, porque has librado a mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante del Señor en la luz de los que viven. ¿No? Y entonces David termina esta oración, termina este salmo diciendo, yo voy a andar delante del Señor, adorando, pero en la luz de los que viven. Y eso es lo que el pueblo de Israel está pidiendo a Samuel que haga, que ore por ellos. Y entonces ellos saben, vienen los filisteos, nos están atacando, nos han vencido ya. Y puede ser que tú digas, viene el pecado, vienen los problemas, vienen las necesidades, y ya me ha pasado que he caído, que me he alejado de Dios. Pero ahora puedes decirle a la iglesia, no dejen de orar por mí. Puedes decirle a un hermano o una hermana de confianza, ora conmigo para que yo no caiga, para que el Señor me guarde. Y eso es lo que piden. Regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ellos piden para que nos guarde de la mano de los filisteos el Señor. Verso 9, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor lo oyó. Esta es la respuesta de Samuel, que tú y yo podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con orar, no? ¿Qué tiene que ver con Señor? Bendice por favor a mi hermano o a mi hermana. Bueno, Samuel lo que está haciendo es un sacrificio porque entendía que sin derramamiento de sangre, como dice la carta a los hebreos, no hay redención o remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto está en Hebreos 9:27. Y entonces lo que está pasando aquí es que Samuel está derramando la sangre y está diciendo, Señor, nosotros como el pueblo de Israel entendemos la muerte que le está pasando a este cordero, la muerte que le está pasando a él, debe de ser el pago por nuestros pecados. Ese debería de ser yo, ese debería de ser mi vecino, ese debería de ser el otro que pecamos, que hicimos mal, pero la sangre de este cordero nos está limpiando y están siendo traspasadas nuestras faltas y nuestras transgresiones. Y eso nos recuerda, eso era un simbolismo, pero en la realidad, el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, se entregó por mis faltas y por las tuyas. Y cada vez que viene el pecado, cada vez que vienen los problemas y las dificultades, tú y yo podemos recordar esto, que Él ya pagó, que Él es el que ha pagado por todas las cosas que eran contrarias a nosotros. Y entonces Samuel derrama esta sangre, hace este holocausto de este cordero y dice en el versículo 9 que el Señor lo oyó. Y es que el apóstol Pablo también decía en la carta a los Efesios que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Y entonces la sangre del cordero limpia, Dios escucha, y en el verso 10 fíjate lo que pasa, porque eso es lo mismo que pasa cuando tú y yo nos escondemos en Cristo. Verso 10. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas, pero, el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y es esta parte, vemos entonces, Dios no les quita los problemas, Dios no quita la tentación, Dios no les quita que los ataquen, como Dios no nos va a quitar de este mundo. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas que cualquier otra persona, las mismas dificultades. Igual vamos a tener problemas en casa, con la familia, con tus hijos, con tus padres. Vamos a tener problemas en el trabajo, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, entonces Él es el que nos libra. Fíjate, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? No hizo nada. El pueblo de Israel no fue a la batalla, el pueblo de Israel solamente vio la mano de Dios en este momento. Y esta parte es interesante. ¿Cómo hace Dios para que el pueblo filisteo se atemorizara? Dice que el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. O sea, fueron truenos. Es bien interesante que Baal era el dios cananeo de las tormentas. Y lo que está demostrando aquí Dios, como lo demostró en otras ocasiones, es Él es por sobre los otros dioses, por sobre nuestros ídolos. ¿Sabes? Lo que muchas veces otros están adorando, el poder, el dinero, eso Dios solamente lo usa. O sea, Dios dice, ¿quieres ver quién es poderoso? Te voy a hacer demostración de poder. Y Dios entonces muestra quién es, pero en esta parte los filisteos dice que fueron atemorizados y fueron vencidos. ¿Cuáles son tus más grandes temores? Porque muchas veces adoras a lo que más temes, ¿no? Y esta parte es bien triste. Hay gente que dice, pues si no puedes con el enemigo, únete y entonces, si antes hablaban mal de los delincuentes, ahora se vuelven parte, ¿no? De estos círculos de delincuencia. A lo que más le temes es a una recaída económica y a veces te vuelves solamente acumulador, ¿no? Y eres vencido por la economía, porque de todas formas, si se devaluara nuestra moneda, te quedarías solamente con un montón de monedas, ¿no? En Argentina lo que ha pasado con los bancos, que meten su dinero al banco y al final el banco termina diciendo, pues no hay con qué, desapareció tu dinero. ¿Le temes a la muerte? Y hay quien dice, no, hay que adorar a la muerte porque pues es el vínculo entre la vida y Dios. La Biblia dice que la muerte ha sido vencida, ha sido sorbida en victoria por Cristo. No hay que adorar a la muerte. Entonces, esta parte es bien importante. Mucha gente adora y tiene como ídolos a cosas que les han dado miedo. Y Dios no quiere que tú tengas como ídolos a tus temores.
Dios no quiere que tú adores cosas que no entiendes. Dios quiere mostrarte que Él puede vencerlas. Y en este caso, vence a los filisteos, vence a las deidades filisteas y fueron vencidos delante de Israel. Y esta parte a mí me encanta porque entonces aquellas cosas que adoran estos hombres les da temor y Dios le da confianza a su pueblo. Dios le dice, aquí estoy y no los dejo, ¿no? Y en el Salmo 91, si puedes ir ahí, por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, encontramos una declaración más de uno de los salmistas de confianza en Dios. ¿No? Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿No? Entonces, Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza y debemos de estar confiados en que no importa lo que pase, no hay mal que pueda en contra de nosotros cuando estamos bien con Dios. Ahí mismo en el Salmo 90, verso 7, eh, verso 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Imagínate Dios diciéndote esto, el creador del universo. Con él estaré yo en la angustia. Puedes escoger otros ídolos y tardarte 20 años o más en darte cuenta que Dios todo el tiempo te ha estado hablando. Puede ser que tú como creyente ya lleves mucho tiempo diciendo yo soy cristiano, pero has puesto ídolos en tu vida y necesitas arrepentirte. Necesitas hacer lo que hizo el pueblo de Israel, quitar los ídolos, ayunar, orar, decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Y aquí están las cosas que sé que han estado mal en mí y confiar en Él. Entonces, Dios aleja a los filisteos, les da temor y los vence. Y regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 11. Dice que saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Después de 20 años, la primer gran victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos. En ese momento, los filisteos eran los dueños de las espadas, los dueños de todas las armas, y los israelitas tenían palos, los israelitas tenían asadones porque no se les permitía hacer armas, y aún así Dios les da la victoria. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y esta parte de Ebenezer, muchos dicen, significa hasta aquí nos ayudó el Señor, pero en realidad Ebenezer significa piedra de ayuda. Y entonces lo que está haciendo Samuel es poner esta piedra como un recordatorio, lo mismo que han hecho generaciones de israelitas antes, poner recordatorios de la mano de Dios con ellos. Y tú y yo necesitamos esos recordatorios. Recordar, Él ha sido nuestra piedra de ayuda. Él ha sido el que nos ha traído y no nos ha soltado. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y tal vez tengas ese tipo de victorias sobre tu pecado, sobre el temor, sobre la duda, sobre la ansiedad. Y debes de poner ahí esa piedra, ese recordatorio. El que ha sido mi ayuda, el que no se rompe, el que
no necesita a otro para hacer las cosas, es Dios. Él es mi piedra de ayuda y hasta aquí me ha traído, no me va a dejar. Eso es lo que está recordando el pueblo de Israel. Verso 13 dice que entonces así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Cosas que se creían perdidas para el pueblo de Israel después de 20 años. Ellos habían perdido Ecrón, ellos habían perdido Gad, ellos habían perdido muchas ciudades y no tenían paz. Y Dios se las restaura cuando hay arrepentimiento en su vida. Les restituye lo que habían perdido por su pecado. Tal vez hay relaciones en tu vida que piensas que no se pueden restituir, que no se pueden rehacer. Y sabes, Dios puede restaurar esas relaciones. Dios puede restaurar esas vidas cuando hay arrepentimiento, cuando hay dirección de parte de Dios. Verso 15. Juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años, y esta parte me encanta, vamos a ver estos dos versículos, 16 y 17. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. ¿Sabes? Samuel, después de esto que pasó, toda su vida dice que juzgó a Israel, no guió a Israel, podemos traducirlo nosotros. Y esta parte es importante porque tú tal vez necesitas guiar tu vida. Tal vez no tienes un pueblo de miles de personas, ni de cientos, ni de decenas, es más, tal vez ni eres papá o mamá, pero tienes una vida que dirigir. Y si tú eres padre de familia o eres líder de algo, esta parte es importante también, ¿no? ¿Qué es lo que hace un verdadero creyente? Uno que ha buscado oír la voz de Dios y que se preocupa por sus hermanos, por los que están a su alrededor. Dice que daba todos los años vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, a ciudades donde él iba y veía cómo estaban las cosas. Iba a cada rincón de Israel y buscaba ordenar la vida de los israelitas en estos lugares, que ellos estuvieran bien con Dios. Y después de eso, volvía a Rama porque ahí estaba su casa. Y tal vez tú en tu vida dices, yo ya conozco a Dios, yo predico a Dios, yo le sirvo a Dios, es más, yo intento que todos en mi familia, en mi trabajo, conozcan de Dios. Y ahora viene esto, ¿qué pasa cuando llego a casa? ¿No? Y todo esto le duraba un año a, a Samuel. A ti tal vez son 24 horas. Cuando regresas a casa, ¿qué es lo primero que haces? Llegas, prendes la tele y te pones a ver Netflix, te pones a ver el fútbol, te pones a ver, no sé, cualquier cosa y te distraes y dices, ya, llegué a casa. O cuando llegas a casa, vas con Dios. Porque lo que hace Samuel durante toda su vida es algo bien sencillo. Edificó un altar al Señor, porque su mayor adoración, su mayor fuente de fuerza, de paz, de esperanza, de dirección para guiar a otros, para enseñar, era ir a Dios y derramar su corazón y decirle, Señor, habla, tu siervo oye, Señor, guíame, pon paz en tu pueblo, dame sabiduría para vivir lo que estoy viviendo, las cosas que están pasando y para guiar a otros. Entonces, el día de hoy, tú y yo podemos ver a Samuel, ver al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es un pueblo que después de 20 años se da cuenta, no podemos hacer nada sin Dios.
y Samuel está preparado. Y entonces Dios ocupa a Samuel y transforma a Israel. ¿Quieres que Dios te ocupe? Sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue preparándote y no te desesperes. A su tiempo Dios te va a usar. ¿Reconoces que hay cosas que en ti tienen que ser cambiadas y que te has desviado a ídolos? Ora a Dios y dile, Señor, he pecado contra ti, me he equivocado, ayúdame. Y pídele a alguien más también que te ayude y que ore contigo y que pida a Dios, Señor, guíanos, sosténnos. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.